pueda redundar en el éxito de ustedes para poder seguir educación superior. ¿Ya, chicos? Muy bien. Cualquier duda, cualquier situación que no esté claro durante la clase, algo que quedó como una inquietud, lo hacen saber, por favor, con toda confianza, no tengan temor, no tengan duda, para podernos entender, ¿no? Porque es el propósito de la clase, aprender algo. ¿Ya, chicos? Ustedes pueden verlo. Un momentito. Está medio lento el internet, profesor. Es que usted no tiene mucha Profesor, no se señal. escucha muy bien. ¿No se escucha bien? No, no se escucha, profesor. Hola, No chicos. se le escucha, profe. Todos, diga, se entrecorta lo que voy dando, se va cortando. Disculpen. Sí, Sí, profesor. profesor, sí, se va cortando. Profesor, se va cortando. Ya, ok. Entonces voy a, un ratito, chicos, me dan un minutito. Mío no, profe. Un minuto, por favor. Voy a presentar mi pantallita ahí un ratito, por favor. No. Hola, profe, ¿nos escucha? Está sin señal. Dijo que esperemos un ratito. Bien, chicos, a ver, por favor, ahora sí lo he cableado mi internet. Sí, No nos a ver cómo abandone, se ve porque queremos aprender. Sí, hijita, no te preocupes. ¿Se escucha mi audio, por favor? Ahora, ¿cómo lo escuchan? Ahora sí, Sí, profesor. Muy bien. ¿Lo pueden ver mi pantalla, por favor? El PPT que estoy programando. Sí, profesor. Profe, Muy bien, correcto. Entonces vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción del tema de literatura, porque en este grado un 80% vamos a desarrollar, menos, un 70% vamos a desarrollar temas de literatura, ¿ya? Temas de literatura. Bien, entonces vamos a empezar. Un ratito, por favor, si le he cableado mejor, porque el internet creo que está un poco inestable en este caso. Bien, vamos entonces con nuestro tema, chicos. Vamos a partir hablando de lo que es literatura. A ver, antes de empezar, por favor, cualquier duda, o sea, cualquier tema que se pasara, no ven la pantalla, o el audio está un poco mal, me dicen, profe, no se escucha o no vemos la pantalla, ¿ya? Cualquier duda, con toda confianza, por favor. Bien, entonces vamos a empezar platicando de lo que es literatura, ¿ya? Literatura. A ver, yo les pregunto, chicos, ¿la literatura será ciencia o será arte? ¿Cómo lo ven ustedes? Arte. Es arte, profesor. Arte, profesor. Ya, por ahí dicen que arte, es arte. profesor. Claro, y No, la esa es matemática, ciencia. le pregunto, ¿y la matemática será ciencia o será arte? Arte. La matemática, Ciencia. arte, ¿seguro? Ajá. Ciencia, Ciencia. Muy bien. La matemática, casi todas las áreas ustedes que llevan en la secundaria, casi todos son ciencia, matemática, inglés, gramática, en ese caso el lenguaje, computación, historia o desarrollo personal, etcétera, etcétera. Todos son conocimientos científicos. En este caso, la literatura básicamente se va a la otra parte, que es arte. Entonces, vamos a ir definiendo que la literatura, vamos ahí, proviene del latín. Del latín. Cuando hablamos de latín, entendemos como de la lengua
o de la cultura griega, digo, de la cultura romana, ¿ya? Disculpen, de la cultura romana. Roma, cuya lengua en la cual se difundía el conocimiento, etcétera, fue el latín, y de ahí proviene, pues, el término de literatura, que significa literae. O sea, el término literae está en latín, que significa, ya en español, letra. Ya, chicos, literae significa letra. Ahora, eso como etimología. Como definición vamos a indicar que la literatura es el arte, ¿no? Es el tema, el arte. Literatura es arte, no es ciencia, no es arte, ¿ya, chicos? ¿Arte de qué? De transmitir sentimientos, ¿no? Expresar ideas a través del lenguaje, en este caso a través de seguramente palabras, proposiciones, oraciones, en la cual pues básicamente o el escritor va a transmitir su punto de vista sobre algún tema definido, ¿no? Puede ser en forma escrita, cuando un escritor escribe un poema, una novela, etcétera, o también puede ser en forma oral cuando alguien narra una historia, un cuento, una fábula, etcétera, ¿no? Profe, no puedo ver la pantalla. ¿No se ve la pantalla? A ver, chicos, ¿lo demás pueden ver la pantalla? Sí, yo sí lo puedo ver la pantalla, profesor. Ok, Será si la no pueden ver línea la que está pantalla, abajo. si es que no pueden ver la pantalla, un poco salen de clase y vuelven a ingresar ahí, ahí se va a restablecer. ¿Chicos? Muy bien. Aquí como ejemplo tenemos a Harry Potter. Bueno, seguramente si, al menos si no lo han leído, lo habrán visto por la serie de que, Dale, en este caso, de la televisión, profesor. ¿no? En Harry Potter, que es una obra literaria, dígame. Está lento el internet, se escucha Hola. entrecortado. ¿Qué dicen los demás? ¿Me No, entrecortado, profesor, chicos? yo te escucho normal, profesor. Sí, profesor. Ya. En todo caso voy a cortar mi cámara, ¿ya? Es la Eso señal, consume. profesor, porque de mí también me enganchaba y igualito la señal está abajo. Bien, sí, de todos modos un poco nos da la mala jugada el señor de internet. A ver, voy a cortar mi cámara en todo caso, ¿ya, chicos? Ahí sí, seguramente se va a corregir esto. Bien, indicamos en este caso, por ejemplo, hablamos de Harry Potter, que es una saga, es una colección de obras, en la cual, por ejemplo, vamos a encontrar como ejemplo, ¿no? Hay hechizos, hay fenómenos paranormales, también hay personajes fantásticos, ¿no? Que vuelan así. Y sus personajes son monstruos o algunas veces son criaturas. Entonces, ahí encontramos o estamos frente al mundo de la ficción, ¿no? De la ficción. Chicos, bien. Cuando hacemos el estudio de la literatura, queridos alumnos, vamos a tener varios enfoques. En este caso vamos a tomar 3 enfoques. Uno que se llama historia literaria. Es decir, la literatura tiene su historia desde un inicio, ¿no? Desde sus inicios, en este caso que fue con seguramente con la cultura mesopotamia, luego con Grecia, Roma, hasta lo que ha llegado en la actualidad, ¿no? Entonces podemos decir que es una disciplina, cuando hablamos de historia literaria, es una disciplina que estudia los textos literarios insertados en su contexto histórico, social, cultural, también estudia la evolución, cómo han ido evolucionando, ¿no? Los géneros, los movimientos literarios, los estilos y las formas literarias, ¿no? Luego hablamos de teoría literaria, su mismo nombre dice teoría literaria. En este caso es un recurso multidisciplinario para elaborar una metodología que sirve para analizar las obras literarias. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos abocamos, podemos hablar de realismo, y el realismo pues vamos a indicar que nació en Francia en el siglo XIX, sus características sobre todo fueron la objetividad, rechazó la subjetividad, va a preferir la novela, y como su máximo exponente vamos a indicar a Fedor Dostoyevsky, a Anton Chekhov, Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, etc. Y nos metemos al campo de la teoría literaria, ¿no? Eso también vamos a ir estudiando paulatinamente. Y el otro aspecto, el tercer punto, es lo que es crítica literaria. Y cuando hablamos de crítica literaria, obviamente el que hace crítica no es cualquier persona, ¿no? Es un experto, es una persona que ha leído harto, ha leído bastante. Y obviamente para hacer crítica tiene que tener un bagaje de haber leído muchas obras, ¿no? Y ahí puede emitir un juicio
¿no? En la cual dice que es un procedimiento para juzgar. En este caso, los críticos van a juzgar si una obra es buena o es mala, ¿no? En este caso, los críticos son los que van a indicarnos que una obra es, pues, excelsa, importante, o simplemente decir, no, esta obra, este poema, este cuento, no pasa nada, ¿no? Entonces, los críticos, ojo, para hacer crítica literaria sí hay que estudiar en una universidad, en este caso, que es la San Marcos, ¿no? Que tiene esa facultad de letras. Bien, Una continuamos. consulta, profesora. Dime, hijita, dime, te escucho. Lo que acá que nos enseña no está en nuestro archivo, ¿no? El tema debe ser, sí, le decía, va como teoría lo que es literatura. Ahorita vamos a llegar al tema, lo que está en el módulo. ¿Ya, por favor? Ah, a ver, Sí, el tema tiene vínculo con su módulo. No va a empezar que es esfera del módulo. Todo está vinculado al módulo. Pero, como les digo, el módulo es un pequeño extracto. Aquí en clase un poquito más lo profundizamos, lo explicamos. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Ya, por favor? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de literatura, vamos a hablar de textos literarios y textos no literarios. ¿Ya? Cuando hablamos de texto literario y cuando hablamos de texto no literario, decimos texto literario, fíjense acá, queridos alumnos, dice que tiene una función poética. ¿Ya? El texto literario tiene una función poética, es decir, va a transmitir belleza. Es la característica fundamental de un texto de literatura, que va a transmitir, en este caso, belleza, ¿no? Esto lo voy a estética, dice, subrayar. no es poética. Estética. Dígame, no te escuché, hijita. ¿Es estética o es igual que poética? Sí, la función estética es la función poética. Estética tiene que ver con la belleza, ¿no? Tiene que ver con la belleza. En otros términos, cuando hablamos de la función estética, se refiere a la belleza. Y la belleza lo vamos a encontrar en un texto literario que puede ser un poema, ¿no? En este caso la función poética dentro del lenguaje, o puede ser también una novela, un cuento, ¿no? Ahora, ¿qué más? El texto literario dice que despierta sentimientos, obviamente, y emociones en el lector. Es decir, seguramente ustedes cuando han estado o han leído un texto literario, sea poema, novela, cuento, lo que, lo que hace es que nos despierta nuestros sentimientos y nuestras emociones como lector que somos. Nos podemos reír, agarras tu libro y te pones a reír, o te pones triste. Muchas veces yo he visto a mis alumnos que se ponen a llorar y en casa te pueden decir, ¿y qué te pasa? ¿Estás loco o estás loca? ¿No? Te ríes de la nada. No es que no esté loco, sino que el texto que está leyendo le despierta emociones, le hace reír, le hace poner triste, etcétera. Nos conduce a eso, ¿no? ¿Qué más? En este punto dice que predomina la función poética, lo que decíamos, ¿no? Hace momentos atrás también la función poética. El lenguaje es de tipo connotativo, ¿ya, chicos? Lenguaje connotativo. Eso sí tengamos muy clarito, por favor. ¿Qué es lenguaje connotativo? Y luego vamos a ver qué es lenguaje denotativo, ¿ya? Es decir, en el texto literario vamos a encontrar lenguaje netamente connotativo. Acá como ejemplo, fíjense, ¿eh? Fíjense cómo es el texto literario. Acá tenemos un ejemplito. Dice, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Si nos damos cuenta, queridos chicos, este texto está en un lenguaje connotativo. ¿Por qué, profe? Porque no es literal, sino aquí el lector tiene que interpretar. El lector, pues, en caso de las damas, por ejemplo, ustedes chicas, si un caballero les dice así, mi mano es la que te escribe, o la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora, obviamente tú tienes que interpretar, ¿no? No lo vas a tomar en forma literal, porque, como ejemplo, mi corazón el que llora, el corazón no llora, ¿no? Es una situación metafórica. La letra de quien te quiere, también metafórico, ¿no? De quien te quiere, la persona que te está escribiendo, ¿no? Y la firma de quien te adora. ¿Alguien levantó la manito, por favor? ¿Alguna duda? Hora de saludo. Bueno, seguimos ya, chicos. Bien, es texto literario, ¿eh? Luego tenemos el texto no literario.
En el texto no literario tiene la función, ojo acá sí, tiene la función de informar o la función de describir. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, ustedes cuando tienen su receta en casa, un recetario, ¿no? Para cocinar, es un texto no literario. Cuando compras un periódico, lees las noticias, es un texto no literario. Agarras tu libro vamos a poner de biología, de las células, y te pones a estudiar, repasar, es un texto no literario, ¿sí? Tengamos muy en cuenta eso. El texto no literario dice no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. ¿Sí? Cuando tú estás leyendo tu receta, pues no te va a despertar emociones, no te vas a poner a reír. O cuando vas a leer un periódico, no vas a llorar, ¿no? Salvo que es algo has encontrado una noticia trágica, güey, por ahí podría ser. Y el lenguaje que transmite es denotativo. ¿Ya, chicos? Denotativo. Cuando hablamos de denotativo, hablamos que es literal. Literal. ¿Ya? A ver, un poco para entender este connotativo y denotativo. Ya voy a ejemplificar. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, un ejemplo, chicos, vamos a poner caso hipotético. Su profe, yo soy su profe y me pongo a dictarles. Ya, chicos, abran su cuaderno, pongan título, tal, tal. Y me pongo a dictar toda la hora. Punto aparte, seguimos dictando, dictando. Y uno de ustedes me dice, profe, ya, profe, mi lapicero no quiere escribir, ya se cansó. Cuando dice mi lapicero ya no quiere escribir, ya se cansó, ¿es connotativo o denotativo? Connotativo. Claro, es Notativo. connotativo. ¿Por qué, profe? Porque el lapicero no se cansa, pues. Estoy usando una metáfora, parece una cosa, pero con otro nombre. Claro, de También acabarse la tinta se acaba, pero ya hay que se canse, uno se puede cansar, pero el claro, lapicero no, no. la manito se puede cansar, ¿no? Claro, muy bien. El lapicero no se cansa, lo que se cansa es la mano. Pero metafóricamente puedo decir, pues mi lapicero ya se cansó, no quiere escribir, ¿no? Y esa es Pero una metáfora, ¿no? es una metáfora, correcto, es una metáfora. Mientras que el lenguaje denotativo no es así. El lenguaje denotativo, yo te digo, por ejemplo, a ver, ¿qué cosa? A ver, te digo, la célula es la mínima unidad de toda materia, de todo ser viviente. Entonces, ahí tienes una información. Hablamos de la célula. Ahí no tienes que interpretar qué cosa quiso decir o cómo se entiende esto, no. Ahí literal, que la célula es la mínima unidad de todo ser viviente, en este caso. En este caso hablamos tanto de los vegetales y los animales, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a ver un poco más con ejercicios esta parte. Aquí vemos, a ver. Acá tenemos un ejemplito, chicos. Aquí tenemos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, que fue escrita, bueno, tiene vigencia desde el año de 1993. Seguramente algunos se habían nacido, otros todavía quizás no nacían. Bueno, la pregunta es, la Constitución Política en la cual está plasmada todos nuestros deberes, nuestros derechos, etcétera, etcétera, ¿será un texto de tipo literario o no literario? No literario. No literario. ¿Qué dicen? Muy bien, es texto, ojo chicos, es texto no literario. Es no literario, ¿ah? Obviamente cuando tú lees la Constitución, ahí vas a saber cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos como persona, como ciudadano, ¿no? Entonces ahí, cuando tú lees la Constitución, no te vas a poner a reír, pues. Jaja, qué chistoso este Claro. personaje. Nada de eso. Es frío, la Constitución es fría, ¿no? El primer, digamos, derecho de todos los vivientes es el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, eso entendamos de esa manera. ¿Ya, chicos? Bien, acá tenemos otro ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que el autor es Cervantes. ¿Será literario o no literario? No literario. No literario. Seguro que dicen los demás. A ver, dos chicas están participando activamente. ¿Los demás qué dicen? ¿Texto literario o no literario? Literario, profe. No literario. A una compañera dijo literario. ¿Por qué? A ver, Gita, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Dime, tú me dijiste, alguien me dijo literario. ¿Nos puedes explicar por qué será literario? Profe, buenas tardes. Hola, hijita, buenas tardes.
¿Nos quieres comentar? ¿Por qué es un cuento, profe? Porque ahí cuenta su historia, todo por eso. Muy bien, gracias, hija. ¿Cuál es tu apellido? Deme tu apellido y tu nombre. Melanie Hidalgo. Hidalgo. Melanie Hidalgo, Chinchari. Sí, Ok, gracias, hija. Muy bien. A ver, muchachos, chicas, chicos. El Quijote de la Mancha sí es un texto literario. Profe, ¿por qué, profe? ¿Saben por qué? Porque el autor de esta obra, que es Cervantes, es un escritor español. El mejor escritor que ha tenido la literatura española es Cervantes. Y Cervantes escribe el Quijote de la Mancha. No creo que me digan, profe, yo nunca he escuchado hablar del Quijote. Sí han escuchado hablar del Quijote. Eso estoy seguro. En primaria los profes nos cuentan del Quijote. De un flaquito que andaba con su caballito llamado Rocinante y su amigo el bajito, el gordito, el pachoncito llamado Sancho Panza. Los salen en Ya, busca de sí, aventuras, sí, ¿no? recuerdo eso. no he escuchado, Ah, no he los escuchado, dos ya salen. tantos años que he dejado de estudiar ya. Yo sí he escuchado, Ah, profe, el Quijote de la Mancha. claro, sí han escuchado. Y por ahí, si nos hemos olvidado un poco, recordamos, ¿no? Ahora, ¿qué debe pasar con Quijote, por ejemplo? Quijote dice que había leído, ojo, eso no es figurativo también, ¿ah? No es literal, si no va a decir, profe, ya no voy a leer porque si no mi cerebro se me va a secar como el Quijote. La idea dice que el Quijote ya tenía más o menos 60 años y había leído muchas novelas de caballería. Y de haber leído tanto, su cerebro se le seca y se convierte en un loquito, pierde la razón, pierde el juicio. Y así loquito sale en busca de aventuras, ¿no? Y una de las aventuras, por ejemplo, es los molinos de viento, ¿no? O sea, los molinos de viento eran aspas de molino, la cual generan luz, electricidad. Y el Quijote, al encontrarse en los Andes, en las punas, en este caso de España, dice que son monstruos y se pone a pelear con los molinos de viento, ¿no? Ahí pues es una obra literaria, figurativamente literaria, ¿no? Porque el Quijote es un hombre soñador, iluso, idealista, y Sancho vamos a encontrar un hombre pragmático, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tenemos otro ejemplo, es un recetario, sopa de calabaza y zanahoria. ¿Será texto literario o no literario? No, no literario, porque ahí no te lo dice de qué cabeza es, No ¿no? literario, profe. Muy bien, claro, es texto no literario. Ya, chicos, texto no literario. Obviamente, cuando agarras tu recetario, sopa de calabaza y zanahoria, no te va a decir, wow, qué chistoso cómo se pica la zanahoria, ¿no? Es frío. Te va a decir, pues, pela la calabaza, córtalo en cuadraditos, igual la zanahoria, lo pones en una olla, lo aderezas, etcétera, todos los pasos, ¿no? Ese es texto no literario. ¿Ya, chicos? Es decir, cuando hablamos de texto literario vamos a encontrar todas las novelas, como El Quijote de la Mancha, que es una novela, todos los cuentos, todas las obras de teatro, todos los poemas corresponden al texto literario. Lo demás, texto no literario. ¿Ya, chicos? Bien, eso sí está en nuestro módulo, un poco para que puedan ir viendo cuando hablamos de las formas del lenguaje literario, como introducción en este caso. Ya, chicos, reitero, estamos en introducción y este bimestre vamos a llevar toda teoría literaria, pura teoría literaria. Cuando hablamos de formas de lenguaje literario, en la literatura se va a escribir o se va a hacer un texto literario de dos formas. Puede ser en verso o puede ser en prosa. Acá, como teoría que dice, una obra literaria puede ser escrita en verso o en prosa, ¿no? Y existen entre ellas características muy marcadas, hasta se puede decir son términos antagónicos. Cuando dice términos antagónicos, el antagonismo son contrarios, ¿no? Sí, como decir varón o mujer, somos antagónicos, ¿no? Aunque alguna ocasión encontraremos prosa versificada y algunas otras veces la poesía en prosa, pero son escasos, pero hay. Bien, vamos a ver lo que es el verso. Ya, chicos, debemos saber qué es verso. Hoy ya debemos dilucidarnos la palabra verso. ¿Qué significa verso? ¿Ya? La literatura compuesta en verso, que quiere decir poesía, tengamos en cuenta esto, poesía,
reúne una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan como ejemplo su disposición gráfica. Ustedes ya saben que la poesía no se escribe pues de todo el renglón, ¿no? Sino teniendo en cuenta una partecita del cuadernito, de la hoja, ¿no? Y obviamente el ritmo, que es característico en la poesía, que puede tener ritmo, puede tener métrica, puede tener rima. ¿Ya, chicos? El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Acá más o menos un ejemplito, ¿no? Un ejemplo, es un poema, ¿ya? Todo esto se llama poema. Todito es el poema, ¿ya? Wow, acá se me movió el mouse, pero la idea es que todo esto es un poema. ¿Ya, muchachos? Ahora, ya saben también que es estrofa. Estrofa es esta partecita de acá. Por lo común, las estrofas son de 4 versos cada uno. Por ejemplo, en este caso, este poema tiene dos estrofas, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos una estrofa de la otra? Porque hay un espacio, ¿no? Hay un espacio. Ahora, verso, chicos, verso es un rengloncito del poema. Eso hay que tener claro, ¿ya? Un renglón. Por ejemplo, tu profesor te voy a decir, léeme, por favor, el primer verso de la segunda estrofa. El primer verso. Es el primer El verso de la primer segunda verso estrofa. sería, claro, todas las noches iba al cementerio, es el primer verso, ¿no? Así es, primer verso de la segunda estrofa, correcto. No se olviden, chicos, que verso es un rengloncito del poema, ¿ya? Un rengloncito. Cada rengloncito, por ejemplo, este poema tiene 8 versos. 8 versos. En la primera, 1, 2. Ojo, acá, impía va acá nomás, suerte impía. Y acá 4, ¿no? Igual en la segunda estrofa, 4 versos. 4, 4 suman 8 versos. Eso que quede claro, ¿ya, chicos? Acá un poco lo explicamos esta parte. Cuando hablamos de unidades métricas, cada verso, digo el verso, cada una de las líneas de un poema, es el verso. Cada una de las líneas, ¿sí? Estrofa, Disculpa, conjunto mínimo de versos. Hola. todo lo que ve acá, no nos ha transferido lo que hemos pasado acá al cuaderno. De que hace otros temas, o sea, sus partes, o sea, de cada métrica, ¿no? Que tiene. Ah, sí, en tu módulo va a aparecer otros temitas, reitero, les vuelvo a indicar, queridos alumnos. Aquí en clases, exactamente lo que está en el módulo tal cual, pues nos va a quedar muy corto el tiempo. ¿Por qué? Porque el módulo está bastante resumido. Aquí Sí, un poquito más. ¿por qué le digo? Porque a veces en demás áreas, a veces los resumidos que están en el cuaderno nos explican, ¿no? Y como usted está que nos simplifica más, por eso uno lo pregunta, ¿no? Sí, está bien, hija, no te preocupes. Igual, sí, todo, por ejemplo, la próxima clase vamos a coger, hoy ya le decía de introducción, vamos a todo lo que es literatura. La próxima clase vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son géneros literarios. La siguiente clase vamos a hablar de figuras literarias. Entonces, esos temas están esgrimidos en su módulo. Ahora, ¿qué pasaría si yo me voy de frente a hablar de figuras, digo, de géneros literarios? Y a ustedes les va a servir conocer esto de acá, ¿no? Cuando tu Claro. profesor, en un momento determinado, te dice, a ver, hazme un análisis de un poema vamos a poner, ¿no? Estudias letras y te dice, a ver, ¿cuántos versos tiene tu poema? Ahí un poquito no vamos a entender, ¿no? De qué está hablando. Entonces, por eso le estoy dando, al inicio de la clase le digo, vamos a una introducción de lo que es literatura, porque en este grado vamos a llevar un 70% de literatura, es un 70%. Y para conocer literatura hay que conocer teoría literaria. Y si no conocemos teoría literaria, ahí nos vamos a perder. Sí, exactamente lo que está en el módulo, así a pie juntilla, como se dice, lo mismo, no, va a ser muy corto el tiempo. O sea, aquí hay un poquito, por eso decía, vamos a profundizar, vamos a ampliar algunas dudas. Sí, chicos, porque si están con el módulo, el módulo empieza con el tema de literatura, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, a ese tema de literatura lo estamos ampliando acá. Sí, por favor. Ya Bien. entiendo, profesora. Muy bien. Vamos ahora con otra parte que es prosa. Recuerden que en cualquier texto literario vamos a encontrar verso y prosa. Verso, todo lo que es poesía, y prosa, lo que es narración, en la cual el que escribe va a escribir de canto a canto, de cabo a cabo, como se dice, ¿no? La prosa dice que dispone en la página en forma continua, ocupando toda la línea y carece de un ritmo tan marcado. Se acerca más al habla cotidiana, debe respetar coherencia y cohesión. Esto es importante cuando ustedes algún momento van a escribir un texto, un cuento, una novela. Su texto debe tener estos dos aspectos, que es coherencia y cohesión. Acá hay un ejemplito, ¿ya, chicos? Ahora, antes de pasar el ejemplo, cuando hablamos de prosa y hablamos de verso, chicos, por favor, de verso, que es la primera forma de lenguaje literario, y la segunda forma de lenguaje literario, que es prosa, es decir, ya saben que verso es poesía y prosa es cuento, novela, etcétera. Aparentemente, la poesía, escribir poesía es fácil, pero no es así. Escribir poesía es la más difícil, es la más complicada. ¿Por qué, profe? Porque en la poesía, cuando hablamos desde la forma clásica, tenemos que conocer lo que es métrica, tenemos que conocer rima, tenemos que conocer ritmo. Y si no conocemos eso, no vamos a servir nuestra poesía, ¿no? Mientras que en prosa no. En prosa es, tú narras, cuentas la historia secuenciada y como exigencia que te van a solicitar es que tenga tu texto coherencia y tenga cohesión. Chicos, coherencia y cohesión. Veamos el ejemplo acá. Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Yo les pregunto, chicos, de qué trata este pequeño fragmento de la narración? ¿De quién habla? ¿De quién se habla? ¿Entendieron o lo vuelvo a leer? De la rata, profesor. Claro, De una vieja rata que sacó una cabeza por un agujero y que tenía sus ojos redondos y ajá. que Sobre todo nos parecía habla de la rata, ¿no? Y sus características. Muy y sus bien, correcto. características. Claro, muy bien. Ahora, fíjense, vamos a ver la coherencia, ¿ya? Ese fragmento habla de una vieja rata. Ahora, si nos damos cuenta, todas las partes de este fragmento habla de la rata. Dice, una mañana la vieja rata de agua sacó su cabeza o sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. ¿Tiene coherencia? Sí, tiene coherencia. ¿Por qué, profe? Porque habla de todos los, digámoslo, las características de la vieja rata. Pero, ¿qué pasaría si yo me pongo acá a hablar de otro tema? Por ejemplo, de un lombriz. Entonces ahí me salí del tema. Y si me salgo del tema, mi texto, mi fragmento ya no sería coherente, sería incoherente. Entonces recuerden que la coherencia es, tenemos que hablar del tema que estamos hablando, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando tienen una plática entre familiares, entre amigos, y están hablando de algún tema, ¿no? De un tema determinado, y alguien dice otro tema, se sale, y dice, no sé, tú eres incoherente, estamos hablando de ese tema y hablas de otra cosa, ¿no? Nos suele suceder eso, seguramente también les ha pasado a ustedes, están hablando, por ejemplo, a ver, vamos a poner, por cumpleaños de mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a cocinar, etcétera, etcétera? Y alguien habla y se pone a hablar de, por ejemplo, de fútbol, y lo malogró, ¿no? Rompió la coherencia. O alguien también Entonces, estamos hablando ahí, una conversación y das, boom, viene alguien, una persona y otro mete otra conversación como que ayer nos hizo ajá, perder, ¿no? sí, exacto, ahí está la coherencia, sí, la coherencia. Eso tengamos en cuenta, ¿ya, chicos? Ahora, el otro es la cohesión. Estos temas hay que manejarlo, queridos alumnos, ¿ya? Esto no solamente para el tema de comunicación, sino también para verbal. El tema de cohesión tiene que ver con los conectores. Es decir, nosotros
como estudiantes de secundaria debemos usar conectores. Conectores. ¿Qué son conectores, profe? Son preposiciones, conjunciones y adverbios. Por ejemplo, este texto, este fragmento tiene conectores. Por ejemplo, esto de acá. Lo ponen en círculo, ¿ya? De es un conector, es una preposición. Por es otro conector, preposición. Este y es otro conector que es una conjunción. Creo que son todos. Fíjense, esos tres conectores, fíjense cómo si yo lo saco esos tres conectores, el texto va a perder coherencia. No va a tener coherencia, se pierde sentido. Fíjense, una mañana la vieja rata agua sacó la cabeza su agujero. ¿Se dieron cuenta? Perdió coherencia. ¿Sí? Perdió coherencia. Entonces, la cohesión, para entender así en términos sencillos, la cohesión así es como coser una prenda, lo unimos palabras, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Trazos de tela que están separaditos y para juntarlos tenemos que juntar el hilo y coserlos, ¿no? Unirlos. Esos elementos comparativamente con el lenguaje serían los conectores. Los conectores sirven para unir palabras, sirven para enlazar palabras. Y si no enlazamos palabras, son simplemente palabras sueltas, sino el texto, por más empeño que lo pongas, no va a tener sentido, o sea, no va a tener coherencia. Coherencia y cohesión siempre van de la mano. ¿Ya, chicos? No sé si alguien quiere entrar. A ver, un momentito, por favor. A ver, creo que entró. Gracias. La señorita Leslie nos está apoyando. Muy bien, entonces, continuamos, chicos. Bueno, acá el otro ejemplo. Ese tema un poco quiero profundizarlo, chicos, porque esto sí, siempre vamos a tener presente entre el lenguaje denotativo y connotativo, ¿sí? Cuando hablamos de significado denotativo, reitero, es el significado que tienen las palabras en sí mismas. Es el significado que siempre se recoge en los diccionarios. Los diccionarios son claro ejemplo del lenguaje denotativo. Ejemplo, cuaderno, ¿no? Como lo encuentras en tu diccionario, conjunto de hojas de papel impresa o en blanco, unidas por una espiral o dobladas, encajadas o cosidas en forma de un libro delgado que sirve para anotar cosas. Entonces, es literal, ¿no? Y es un lenguaje denotativo. Lo contrario es esta parte de acá. A ver, un momentito. El significado connotativo es el significado asociado, o sea, se asocia a algo, ¿no? Es decir, reúne un conjunto de valores, matices semánticos añadidos a un significado concreto, o sea, algo que es real, ¿no? Concreto. Y que cuando es compartido se recoge en los diccionarios. O sea, significado concreto lo podemos encontrar en los diccionarios, ¿no? La connotación del lenguaje coloquial, por ejemplo, dice es la forma simbólica o figurada que solo comunica información, sino también sensaciones, sentimientos. Por ejemplo, es sentido figurado, ¿no? Cuando dice ponte las pilas con la escuela. Cuando dice ponte las pilas quiere decir que ponga ganas, ponga empeño, se esmere, ¿no? En sus estudios, ¿no? Otro ejemplo, eso me pone los pelos de puntas. Cuando decimos eso me pone los pelos de puntas, ¿a qué se referirá, chicos? A ver. Cuando alguien tiene cólera o algo. Ya, puede ser por ahí, ¿no? Correcto. O también, por ejemplo, ves pues sobre todo a las señoritas, bueno, y por los que yo conozco, con mis alumnos, por ejemplo, las alumnas, siempre tienen pavor al araña, ¿no? Entonces, si dice a la araña, eso me pone los pelos de punta, ¿no? Como ejemplo, nada más. Entonces, figurativamente eso, ¿no? De miedo, de temor. A ver, acá un poco vamos a encontrar, diferenciar entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Reitero, queridos muchachos, esto sí tenemos que diferenciarlo. Es fundamental diferenciar entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Si no diferenciamos bien, ahí vamos a tener serios problemas, hartos problemas. Entonces, eso es fundamental. Acá tengo texto A y acá tengo texto B. En el texto A y el texto B hablan título la sandía. O sea, los dos tienen el mismo título.
Lo que voy a leerlo y ustedes me van a decir, profe, el texto A es connotativo o denotativo. Igual el texto B será connotativo o denotativo, ¿ya? A ver, vamos acá, voy a leerlo, ¿ya? ¿Qué dice el texto A? Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Ya, y tenemos texto A. Texto B. La sandía es una fruta originaria del África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Bien, pregunto, ¿este texto A estará escrito en lenguaje connotativo o denotativo? Denotativo. A ver, ya. ¿Qué dicen los demás? A ver, denotativo dicen vuestras compañeras. Connotativo. Connotativo. Ajá, connotativo. Y ahora sí tenemos ya competencia entre denotativo y connotativo. Ojo, chicos, a ver, fíjense, ¿ya? Dice, cual si pronto entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, o sea, le metió una tajada, ¿no? Como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Obviamente ese texto está en lenguaje connotativo. ¿Por qué, profe? Porque esta es una poesía que tiene alegoría a la sandía. ¿Está claro? Mientras que el texto B, esto sí es lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje? Denotativo. Claro, denotativo. ¿Por qué, profe? Porque acá no está hablando de la sandía que es original de África tropical, de ahí pasó a Europa, luego llegó a América y tiene forma de cilíndrica y pesa más o menos 20 kilos, se conoce 80 especies. Esa es información, acá encontramos información. Aquí no hay información. Aquí lo que hay quiere despertar en el lector que el que lee este poema despierte emoción y quizás se le apetece comer una sandía. Entonces, acá en este texto A encontramos lenguaje connotativo y aquí en el texto B lenguaje denotativo. Ya chicos, por favor, eso sí hay que manejarlo bien para lo sucesivo, ¿no? Que vamos a hacer más adelante, literatura española, ahí vamos a usar este tipo de lenguaje. Bien, a ver, un poco quiero su participación, dice ¿ya? Señale el nivel de significado de las siguientes oraciones. O sea, esto ustedes lo van a explicar qué quiere decir. El viejo zorro supo salir, reitero ya, el viejo zorro supo cómo salir del problema. ¿A qué se referirá cuando dice el viejo zorro supo cómo salir del problema? ¿Alguien me puede explicar esta frase, por favor? Con toda confianza, hija. Chicas, sobre todo me están pareciendo chicas. ¿Qué quiere decir esa frase? El viejo zorro supo cómo salir del problema. O sea, tuvo una pista o tuvo algún significado con cómo salir de su problema, ¿no? Ajá, ya. ¿Cuál es tu apellido, hija? Cubas. Ingrid Cubas. ¿Tu otro apellido, Ingrid? Fernández. Gracias, hija. Bien, acá, como vuestra compañera indica, hay algo de eso, ¿no? Dice, el viejo zorro supo cómo salir del problema. Cuando dice el viejo zorro no se refiere pues al animal, ¿no? Al animalito que conocemos, el zorrito. No, aquí se refiere a una persona ya grande, adulta. O sea, vamos a poner una persona, pongamos de 60 años, ¿no? El viejo zorro supo cómo salir del problema. Estuvo en problema y como era astuto,
supo salir del problema fácilmente. Está claro, entonces hace referencia a una persona que es muy astuta y es viejo astuto, fácilmente se ríe los problemas, ¿no? ¿Sí? Porque ya tiene experiencia. A ver, el otro ejemplo dice, poseía las evidencias, tenía la sartén por el mango. ¿Qué querrá decir esa frase? A ver. Poseía las evidencias, tenía la sartén por el mango. ¿Alguna participación? El sartén estaba roto su mango y poseía una evidencia. Ya, ¿cuál es tu apellido, hija? No te escuché, por favor, repíteme tu apellido. Yes. No te escucho bien. Me escribes en el chat, por favor. ¿Puedes escribir en el chat tu apellido, por favor? Me escribes tu apellido y tu nombre, ¿ya? Que no te escucho bien. Será la edad. Bien, acá dice, fíjense, chicos, poseía las evidencias, tenía el sartén por el mango. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplito a vuestra compañera Melanie. Melanie tiene su enamorado y sospecha que su enamorado le está traicionando, ¿ya? Entonces dice, poseía las evidencias, o sea, tiene evidencias que le está traicionando. Pero vamos a suponer que cuando va a un parque le encuentra infraganti. Ahí que tiene el sartén por el mango, se lo tiene. Ahí ya no, la evidencia es objetivo, es real. Ahí no hay que me contaron, me dijeron, etcétera, etcétera. Es real, ¿no? Bien, vamos con el último ejemplo para irnos. Lo sorprendieron con las manos en la masa. O sea, eso se refiere que lo sorprendieron, o sea, das, así llega del momento y lo hallaron, ¿no? Por ejemplo, algo están robando y ya, y de Correcto. repente llega y lo descubren, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu apellido, hija? Ingrid Tatiana Cubas Fernández. Ok, hija, gracias. Entonces, por ejemplo, en esta que ya su compañera lo explicó, ya no hay nada que decir, ¿no? Es que, por ejemplo, estás entrando en tu casa y le encuentras a los choros ahí saliendo de tu casa y los sorprendes, pues, con las manos en la masa, ahí, infraganti, ¿no? Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora. Agradecerles a ustedes por su tiempo y su paciencia. Pues todavía continúan las clases. Hay que entrar en otras áreas y conmigo ya nos vemos la próxima clase. Chicos, gracias por su tiempo, su paciencia y haberme soportado estos 60 minutos. Ya nos vemos la próxima clase, chicos. Un bonito fin de semana y Gracias. que les vaya súper. Muy bien, hasta luego. Cuídense, nos vemos. Ya, igual, Hasta cuídese. luego, Gracias. profesor. Muchas Hasta luego, gracias. chicos. Cuídense, nos vemos. Hasta Gracias. luego. Gracias, gracias.